Cuando un agente de campo de la Fundación SCP detecta una anomalía por primera vez, son los grupos de trabajo móviles de la Fundación los que tienen que etiquetar y embolsar a las entidades imposibles antes de que puedan hacer más daño. A veces, estas recuperaciones son sencillas, otras veces no tanto, especialmente cuando se trata de fuerzas brutales de la naturaleza como el SCP-096, también conocido como el Tímido, una criatura que desde su primera interacción con la Fundación tenía fama de ser peligrosa y debía ser temida. Una serie de vagos avistamientos y misteriosas desapariciones en las heladas montañas del Yukon despertaron el interés de la Fundación. Cuando tuvieron la certeza de que tenían una anomalía entre manos, se enviaron 2 equipos de recuperación Zulu 9A y Zulu 9B para asegurar y contener la entidad. Zulu 9A se puso a la cabeza en un helicóptero de gran potencia, equipado con ametralladoras pesadas GAU-19 del calibre 50 y con un lanzador antitanque AT-4. Estaban preparados para cualquier cosa, o eso creían, ya que establecieron una visión del SCP-096 mientras estaban a 2 clics del objetivo. No pudieron obtener una línea de visión clara de la criatura, pero parecía estar inmóvil, dócil y no estaba haciendo ningún intento de huir. Pan comido, ¿verdad? No sabían que el SCP-096 estaba mirando hacia otro lado. Si estuviera mirando hacia ellos, sería una historia de terror totalmente diferente, como Zulu 9A estaba a punto de descubrir. El equipo aterrizó su helicóptero junto a la criatura y se sorprendió al ver que estaba completamente desnuda, a pesar de las temperaturas bajo cero que los rodeaban. La criatura era normalmente delgada, como si hubiera pasado hambre durante semanas, con una piel blanca como el hueso y unas extremidades anormalmente largas. El equipo calculó que los brazos de la criatura debían medir al menos 1,5 metros, pero su naturaleza dócil y su masa corporal insustancial daban la impresión de que no sería demasiado difícil de contener, hasta que le vieron la cara. El capitán de Zulu 9A fue el único superviviente del incidente, ya que tuvo la suerte de estar mirando hacia otro lado cuando la criatura se volvió hacia su equipo. El resto del escuadrón acabó mirando cara a cara al SCP-096, y a partir de ese momento dejó de ser dócil. La criatura empezó a gemir, luego a llorar y después a sollozar incontroladamente de una forma que sonaba extrañamente humana. Este repentino cambio de temperamento asustó al resto de Zulu 9A y abrieron fuego contra la criatura. Bajo la lluvia de disparos, el SCP-096 entró en un frenesí asesino y comenzó a desgarrar al desventurado escuadrón de soldados. Aunque su carne y sus órganos parecieron sufrir daños como resultado de la descarga de balas de calibre 50 de las ametralladoras montadas en el helicóptero, su estructura esquelética permaneció intacta y continuó su ataque, desgarrando al equipo miembro a miembro incluso después de que le hubieran arrancado prácticamente toda la carne a la criatura. El lanzador antitanque AT-4 resultó igualmente ineficaz para detener al SCP-096 mientras estaba en modo de ataque, y solo después de masacrar a todo el equipo volvió a su estado dócil. Nadie sabe exactamente lo que la criatura le hizo a Zulu 9A después de que comenzaran los disparos, pero no quedó ningún rastro del equipo. El Zulu 9B aterrizó poco después y, con una grave advertencia del capitán de que no mirara a la cara de la criatura, pudieron finalmente someterla. Se colocó una bolsa sobre la cara del SCP-096, lo que pareció calmarlo lo suficiente como para trasladarlo a una instalación cercana de la Fundación. No sabían que acababan de obtener uno de los SCP más mortíferos de todos los tiempos y, aunque por ahora estaba bajo llave, parecía inevitable que saliera y causara más violencia y caos. La investigación y los procedimientos de contención del SCP-096 se pusieron bajo el mando del Dr. Dan, investigador principal del lugar. Su trabajo consistía en averiguar exactamente de qué era capaz este ser, y cuanto más probaba, más se daba cuenta de que se enfrentaba a algo realmente aterrador. Se utilizó personal desechable de clase D para averiguar qué era exactamente lo que hacía que la criatura entrara en modo de ataque. Al igual que durante la misión inicial de recuperación, el SCP-096 se volvía loco cuando cualquiera de los miembros del personal que lo atendía le veía la cara. En esta fase entraba en un periodo de angustia considerable e imparable durante 1 o 2 minutos, cubriéndose la cara y gimiendo con fuerza. Cuando el periodo de angustia terminaba, la criatura masacraba sin piedad a todos los clase D que habían visto su cara, y al igual que con Zulu 9A no quedaba ningún rastro de sus cuerpos. El Dr. Dan estaba horrorizado e intrigado por este fenómeno. La criatura mataba a cualquiera que viera su rostro directamente, pero ¿podría decirse lo mismo de las representaciones indirectas del rostro de la criatura como imágenes y videos? El Dr. Dan estaba ansioso por averiguarlo. Se trajo a más personal de la clase D para probar esto, con resultados aterradores. El Dr. Dan descubrió que la criatura seguía entrando en modo de ataque cuando la gente veía fotos y videos de la cara del SCP-096.
La criatura parecía tener un sentido innato de cuando la gente estaba viendo estas representaciones, incluso cuando no debería tener ninguna forma concebible de saberlo. No importaba a qué distancia o cuántas barreras hubiera entre el espectador y la criatura, el modo de ataque se activaba igualmente, y una vez que lo hacía parecía que nada podía impedir que la criatura diera caza al que veía su rostro. Con todos estos nuevos datos se idearon procedimientos especiales de contención para mantener a la criatura a salvo bajo llave. Su celda era un cubo de acero hermético de 5x5x5, dotado de avanzados sensores de presión y detectores láser para garantizar que el SCP-096 permaneciera en su celda sin riesgo de que nadie tuviera contacto visual con la cara de la criatura. Todas las cámaras y equipos de video estaban estrictamente prohibidos, y era obligatorio realizar comprobaciones semanales para detectar cualquier grieta o agujero en la celda de contención. Por supuesto, nada de esto detendría a la criatura si alguien viera de alguna manera su rostro. Para resolver este pequeño problema, el Dr. Dan tendría que seguir investigando. Para encontrar un método de subvertir la mirada mortal de la criatura, necesitaban saber exactamente a qué se enfrentaban. Pero, ¿cómo podrían hacerlo si incluso una mirada a una foto o un video del ser significaba una muerte segura? Se propuso una posible solución: crear una representación artística del rostro de la criatura, algo que aún no se había intentado. Pero, ¿cómo lograrían tal hazaña? Muy sencillo. Conseguirían un prisionero de clase D con cierto talento artístico, y encontraron uno que había sido tatuador antes de convertirse en conejillo de indias de la fundación. El Dr. Dan formuló un ingenioso plan para mantener a este clase D con vida el tiempo suficiente para dibujar con precisión una imagen del rostro del SCP-096. Se le colocaría en una campana de buceo Bathysphere a varios kilómetros bajo el agua, y a decenas de kilómetros de la celda de contención donde se encontraba el SCP. Se hizo que el clase D mirara una fotografía de la cara de la criatura y luego replicara esa imagen en un boceto a lápiz. El Dr. Dan confirmó en primer lugar que el modo de ataque de la criatura solo se activa con la cara de la criatura, haciendo que la clase D mirara una serie de fotos de las partes del cuerpo del SCP, una por una, para terminar con su cara. La clase D empezó a dibujar e incluso comentó lo espeluznantes que eran los rasgos faciales del SCP, a pesar de no conocer el contexto mortal. Mientras tanto, en su celda de contención, el SCP-096 sintió que alguien le veía la cara y entró en su estado de llanto inconsolable seguido de su modo de ataque. Salió de la contención con facilidad y comenzó a dirigirse hacia la clase D, atravesando los kilómetros que la separaban de su presa. La clase D no lo sabía mientras encerraba el dibujo terminado en un sumergible autónomo separado, pero ya estaba muerto. Mientras el dibujo se dirigía a un investigador en la superficie, el SCP-096 se sumergió en el agua y comenzó a nadar hacia el artista. Minutos más tarde, la batísfera se rompió y la clase D se hizo pedazos. SCP-096 fue recapturado sin problemas por el equipo de recuperación de superficie Foxtrot 303-A, y las pruebas posteriores del dibujo mostraron que las representaciones artísticas de la cara de SCP-096 eran de hecho inofensivas. A partir de esta experiencia, ahora sabemos que la criatura tiene un rostro demacrado con ojos totalmente blancos, posiblemente indicando ceguera y una mandíbula groseramente extendida. Sin embargo, el Dr. Dan se mantuvo firme en su opinión de que el SCP-096 era demasiado peligroso para dejarlo con vida, y pidió permiso a las altas esferas de la Fundación para acabar con la criatura por cualquier medio. Sin embargo, la petición del Doctor caería en saco roto hasta que todo comenzó con una imagen aparentemente inocente, aunque ahora ha sido redactada por su seguridad. La mancha negra del círculo amarillo fue en su día una minúscula imagen del SCP-096, tomada sin saberlo en los años 90 por un montañero semiprofesional. Un día estaban mirando fotografías antiguas cuando sus ojos pasaron por encima de la minúscula mota sin darse cuenta de que había visto algo. Pero el SCP-096 se dio cuenta y comenzó a entrar en su modo de ataque. Rompió su unidad de contención de acero como si fuera papel de seda, provocando la liberación de un agente nervioso que mató a varios miembros del personal de la Fundación. El monstruo huyó entonces de la base y comenzó a perseguir a su presa, con el grupo operativo móvil Tau-1 en plena persecución. El Dr. Oleksei, que ayudaba a gestionar el lugar donde se encontraba el SCP, estaba consternado por la situación. El Dr. Dan estaba fuera del país en ese momento, intentando descubrir más sobre los orígenes de la criatura. Sin embargo, dejó a la Mobile Task Force con una nueva arma secreta contra el Shy Guy que se desboca: el proyecto Scramble. Scramble eran unas gafas de última generación que incorporaban una nueva tecnología creada por el Dr. Dan, que, utilizando representaciones artísticas de los rasgos faciales del 096, podía detectar y codificar los rasgos del SCP-096 hasta convertirlos en una forma irreconocible, impidiendo el efecto normalmente mortal de la mirada sobre su rostro.
En teoría, esto permitiría a la MTF Tau-1 enfrentarse con seguridad al 096 una vez eliminada su presa y devolverlo a la contención. Pero el desastre se produjo en dos frentes. En primer lugar, la presa en cuestión se encontraba en un centro de población, lo que creaba la posibilidad de una enorme pérdida de vidas. Y el segundo gran problema era que la tecnología Scramble no funcionaba, ya que los píxeles sueltos de la cara de la criatura llegaban a los ojos del grupo de trabajo antes de que el microprocesador interno tuviera tiempo de codificarlos. La misión se convirtió en una sentencia de muerte, ya que el SCP-096 masacró a casi todo el grupo de trabajo, así como a varios civiles de la ciudad, incluidos un bebé y toda su familia. Fue un desastre monumental, agravado por una revelación final. El Dr. Dan y el Dr. Oleksei habían facilitado ellos mismos la ruptura de la contención y permitido que se produjera la masacre resultante, con la esperanza de que el Dr. Dan fuera suficiente motivación para que el mando de la Fundación diera luz verde a su investigación para destruir a la criatura. Cualquier cosa que le diera la oportunidad de matar a esta cosa valdría el derramamiento de sangre. Su plan funcionó y la Fundación SCP lo vio a su manera, aprobando su petición de neutralizar al SCP-096. Sin embargo, el éxito tiene un coste para el Dr. Dan. Una vez que encuentre la forma de matar a la criatura, aunque sea en cumplimiento del deber, la Fundación lo despedirá por sus crímenes contra la humanidad. Pero teniendo en cuenta el daño que el SCP-096 es capaz de causar si alguna vez llega a un centro de población importante, o, aún peor, si es captado por una cámara y transmitido a una audiencia mundial, el propio doctor probablemente consideraría su propia muerte como un coste justificable. Al día de hoy, la Fundación está investigando formas de matar a la criatura, y siguen buscando su bala de plata. Y la presión está en marcha. No sabían de la foto aparentemente inocente que provocó la última brecha de contención, la que se tomó hace décadas, en la que el tímido solo había ocupado 4 diminutos píxeles. 4 diminutos píxeles que resultaron en la pérdida de múltiples vidas inocentes. Así que ten cuidado donde miras, porque quién sabe cuántas otras fotos de la criatura están al acecho por ahí. Fotos con un inocente punto en el fondo. Tus ojos pasan por encima sin fijarse en el puntito, hasta que oyes un lamento lejano que parece acercarse, y acercarse, y acercarse. Y entonces, ya es demasiado tarde.